Y para empezar, voy a tratar de responder una pregunta que a veces me han hecho algunos conocidos, algunos lectores, algunos amigos, y es ¿por qué, siendo escritor y teniendo más o menos un conocimiento bastante amplio de literatura, por qué elegí la literatura fantástica como medio expresivo? Porque la literatura fantástica o la fantasía heroica o la espada de brujería en sí no tienen mucha llegada o mucha importancia en Argentina. No hay una trayectoria, una historia, no hay grandes escritores que se hayan dedicado al género. Sin más preámbulos, el personaje que me muestra este nuevo mundo, esta literatura fantástica medieval, es Conan el Bárbaro, a través de las revistas que nos llegaban en aquel momento desde España, de Editorial Vértice. Acá tengo exactamente el primer ejemplar que tuve en mi vida, que es este, un Conan el Bárbaro, como lo llamaban en España, en el cual se incluyen dos de las más grandes aventuras, una dibujada por Neil Adams con guión de Roy Thomas y la otra también con guión de Roy Thomas, pero dibujos de eh, John Buscema. Son historias fantásticas, geniales, y que además contaron con unos dibujantes impresionantes. No se puede apreciar demasiado acá porque está en blanco y negro, porque la revista es muy vieja, tiene casi tantos años como yo, y porque el papel ya está de color madera, perdió todo el sulfito que le daba su color blanco, y la revista está bastante ajada porque es la revista que tuve a los 8 años, así que es la misma revista, incluso hasta acá tiene alguna mancha de tinta china de la época en que yo quise dibujar y copiaba dibujos de historietas. Para mostrarles mejor cómo era esta revista, que despertó en mí la pasión por la fantasía heroica, tenemos acá unas versiones nuevas con los colores originales, pero impresas nuevamente en España. Esta es la de Neil Adams, La maldición del cráneo dorado, en la cual tenemos un héroe que aparenta ser un bárbaro histórico a las puertas de imperios decadentes que viene a manchar, mancillar con sus pies calzados por sandalias los grandes reinos y dejar su marca y si es posible hacerse rey él mismo. Y esta otra es la que dibujó John Buscema y que acá podemos ver un poquito mejor en esta edición que es mucho más moderna. La historieta sigue siendo la misma que se publicó en el año 73, pero solo que esta es una edición que podemos apreciar porque todavía se conserva, no como la otra que la leí tantas veces, millones de veces, que ya prácticamente pobre no se puede ni ojear. Pero bueno, ese es el destino de una buena revista, de una buena historia. Si no la vamos a leer, ¿para qué está? ¿Para qué fue hecha? Bueno, si no se me cae toda la pila de libros que tengo acá, seguimos. Hola de nuevo, nos habíamos quedado en los Conan que disfruté de chico y con los cuales conocí la fantasía heroica, la espada de brujería y la literatura fantástica en general. Estas historietas estaban basadas en libros de Robert Howard, en las historias originales de Conan de los años 30. Yo no lo sabía en ese momento, no tenía la menor idea y la verdad es que no sabía de dónde había salido Conan. Pensaba que era un personaje de historieta y nada más. Y como no decía nada, no traía ni un mapa ni nada de la revista, yo pensaba que transcurría en algún momento entre la edad antigua y la edad media. Y me quemaba la cabeza pensando dónde y buscaba en mapas dónde puede ser, mapas del mundo antiguo, mapas de Europa, del viejo mundo, y nunca lo encontraba. Encontraba nombres parecidos de países parecidos, ciudades parecidas, pero no encontraba el mundo de Conan. Finalmente, en un canje de revistas, encontré un libro de Conan que recopilaba relatos originales de Howard y de Sprague de Camp, que fue un continuador de sus relatos. ¿Y qué traía este libro? Traía un mapa original. Y en el mapa te dicen que el mundo de Conan existió, perdón, 10.000 años antes de nuestra fecha, nuestra época actual, poco después del hundimiento de la Atlántida. Entonces ahí me cerró todo. Dije, claro, es un mundo anterior, es un mundo que no existe en realidad, que está tan bien diseñado, tan bien armado, con reinos y personajes y pueblos y dioses y religiones y guerras tan bien orquestadas, que parece real, parece que estuviéramos leyendo algo que estuviera basado en la historia. En cierto modo está basado en la historia, pero
agregando elementos fantásticos. Y ahí está el elemento que me llamó más la atención. Y este fue el libro que me hizo descubrir lo que era la literatura fantástica. Que en ese momento pensé que estaba confinada solo a Conan, que no había otro tipo de personaje así a dos aguas, cabalgando a dos aguas, entre mundos imaginarios y mundos reales. Me parecía que era el único, pero eso era porque no conocía suficiente. Yendo por librerías, cajas de revistas, ferias y demás, pude descubrir que había otros libros. Y, aunque en ese momento no lo sabía, libros escritos por españoles de fantasía heroica, que estaban disfrazados de ciencia ficción para poder venderse, pero en realidad eran mundos de fantasía heroica. Las espadas del Comos, por ejemplo, habla de un mundo lejano en el cual la gente todavía vive en la Edad Media y perdió eh, recuerdo de lo que era la ciencia y confía sus vidas en la magia y en la brujería y en la fuerza de sus espadas. El dragón de los astros y también tenemos acá Enviado de los dioses. La casualidad es que todos están firmados por Curtis Garland, que le encantaba escribir fantasía heroica, y que yo pensaba que sería un inglés o un americano, pero no, era un español que usaba seudónimo. Estos libros los publicaba Bruguera y debo haberlos leído entre los 9 y los 10 años. Para ser exactos, sí, a los 10 años fue cuando llegó a mis manos Conan el Aventurero, que fue el primer libro de Conan que tuve. Y a partir de ahí ya está, ya podía leer cualquier cosa, ya me había entusiasmado